Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado muchísima controversia y del que, seamos sinceros, todos queremos saber más, la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que han pasado años, pero este culebrón sigue dando de qué hablar, y con razón. Hoy vamos a desentrañar los rumores, las teorías de la conspiración y, sobre todo, vamos a analizar si realmente hubo una obligación detrás de su separación. ¿Fueron las presiones de los fans? ¿Las agencias? ¿O simplemente, como pasa en muchas relaciones, el amor se acabó? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarán chismes jugosos, análisis profundos y mucho entretenimiento. Así que ya saben, denle clic al botón rojo. Bueno, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, nació en el set de Senkalkapm, o Love is in the air, como la conocemos por aquí. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans enloquecieron al ver que su romance traspasaba la ficción, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía y del mundo. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de momentos adorables, de viajes y de declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Todo era perfecto, al menos desde la perspectiva de los fans. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Y aquí es donde empiezan las teorías sobre la obligación de su ruptura. Muchos fans creen que las agencias de ambos actores, y quizás incluso la productora de la serie, ejercieron presión sobre ellos para mantener la relación en secreto al principio, y luego para explotarla al máximo una vez que se hizo pública. Se rumoreaba que las agencias veían en su romance una oportunidad de oro para aumentar la popularidad de ambos actores, y para promocionar la serie a nivel internacional. Así que supuestamente les habrían aconsejado que mostraran una imagen de pareja perfecta, idealizada, para complacer a los fans y generar más interés en su trabajo. Pero claro, mantener esa imagen perfecta constantemente debe ser agotador. Imagínense tener que estar siempre sonriendo para las cámaras, tener que controlar cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, para no decepcionar a sus seguidores. Es una presión enorme y es fácil imaginar que eso pudo haber afectado su relación. Otro rumor que circulaba era que las agencias tenían diferentes planes para el futuro de Kerem y Hande. Quizás querían que se enfocaran en diferentes proyectos, que trabajaran con diferentes directores, o que apuntaran a mercados internacionales diferentes. Y eso inevitablemente podría haber generado conflictos y tensiones en la pareja. Este punto es crucial porque en la industria del entretenimiento, la dirección profesional de un actor a menudo choca con su vida personal. Las agencias, buscando maximizar el potencial de sus representados, pueden priorizar proyectos que los catapulten a la fama internacional o les permitan explorar diferentes géneros y estilos. Si estos objetivos no se alinean con los deseos y aspiraciones personales de los actores, especialmente dentro de una relación, la fricción es inevitable. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son personas individuales, con sus propias ambiciones, sus propios sueños y sus propias necesidades. Es posible que simplemente hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos tomaron direcciones diferentes. Quizás se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, o que querían cosas diferentes para su futuro. No podemos descartar la simple incompatibilidad, que es un factor común en muchas rupturas. A veces, por mucho amor que haya, las diferencias fundamentales en la personalidad, los valores o los objetivos de vida pueden ser insuperables. Recordemos que ambos son jóvenes, exitosos y con mucho por delante. Es normal que quieran explorar diferentes opciones, tanto a nivel personal como profesional. Y a veces eso significa que tienen que tomar decisiones difíciles, como poner fin a una relación que, aunque haya sido muy bonita, ya no les hace felices. La juventud es un factor importante a considerar. Estaban en la cúspide de sus carreras y quizás sentían la necesidad de explorar diferentes facetas de su vida sin las ataduras de una relación seria y pública. La presión de mantener una imagen perfecta y de estar constantemente bajo el escrutinio público puede haber sofocado su libertad individual y su crecimiento personal.
Además, no podemos olvidar el impacto de la pandemia en sus vidas. El rodaje de Senkalkam se vio afectado por las restricciones sanitarias, y eso seguramente generó aún más estrés y presión en el set. Estar juntos durante largas jornadas de trabajo bajo condiciones difíciles podría haber desgastado su relación. La pandemia, sin duda, añadió una capa extra de complejidad a su relación. Las restricciones, el aislamiento y la incertidumbre generalizada pudieron haber exacerbado cualquier problema preexistente y haber dificultado la comunicación y el apoyo mutuo. El estrés laboral, combinado con las dificultades de la pandemia, pudo haber sido un factor determinante en su separación. Y por supuesto, también hay que considerar el factor de la fama. Ser una pareja tan mediática significa estar constantemente en el ojo del huracán, siendo juzgados y criticados por cada cosa que hacen. Eso puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando eres joven y estás tratando de construir tu carrera. La fama es un arma de doble filo. Si bien puede traer consigo reconocimiento y oportunidades, también conlleva una invasión constante de la privacidad y una presión implacable para mantener una imagen perfecta. Esta presión puede ser especialmente difícil para las parejas jóvenes que están aprendiendo a navegar por la vida y la fama al mismo tiempo. La constante vigilancia y el juicio público pueden erosionar la confianza y la intimidad, ingredientes esenciales para una relación saludable. Además, los fans a menudo se involucran de manera excesiva en la vida personal de las celebridades, creando expectativas poco realistas y ejerciendo una presión indebida sobre las parejas. Los comentarios negativos, los rumores y las especulaciones constantes pueden generar estrés y ansiedad, afectando la dinámica de la relación. En el caso de Kerem y Hande, la pasión de sus fans pudo haber sido abrumadora, convirtiéndose en una carga en lugar de un apoyo. Asunto a considerar también son los rumores. Los rumores y chismes constantes que rodean a las parejas famosas pueden ser increíblemente dañinos. Las informaciones falsas o exageradas pueden crear desconfianza, generar discusiones y erosionar la base de la relación. En el mundo del entretenimiento, los rumores suelen ser alimentados por la prensa sensacionalista y las redes sociales, creando un ambiente tóxico que puede ser difícil de ignorar. La capacidad de filtrar el ruido y de mantener la confianza mutua es crucial para las parejas famosas, pero no siempre es fácil. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿fueron obligados Kerem y Hande a romper? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que las presiones de las agencias, las expectativas de los fans y el estrés de la fama hayan contribuido a su separación. Pero también es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que ya no querían estar juntos. La verdad probablemente se encuentra en una combinación de factores. Si bien la presión externa pudo haber exacerbado los problemas, es probable que también existieran diferencias personales y profesionales que, con el tiempo, hicieron que la relación fuera insostenible. Lo cierto es que su ruptura fue un golpe muy duro para sus fans, que aún hoy sueñan con una reconciliación. Pero creo que es importante respetar su decisión y entender que a veces, las cosas no salen como uno quiere. Y que, aunque nos duela, a veces es mejor seguir caminos separados. La idealización de las relaciones de las celebridades es un problema común. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en las parejas famosas, creando expectativas poco realistas y sintiendo una profunda decepción cuando la relación termina. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con vidas complejas y que sus relaciones no son diferentes a las de cualquier otra persona. Además, tanto Kerem como Hande han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, y han seguido adelante con sus carreras. Han protagonizado nuevas series, han trabajado con diferentes marcas, y han seguido creciendo como actores. Y eso es lo que realmente importa. Su éxito individual después de la ruptura es un testimonio de su talento y dedicación. Han logrado superar la adversidad y han demostrado que su valía no depende de su relación. Su capacidad para seguir adelante y para seguir creciendo profesionalmente es un ejemplo para sus fans y para otros jóvenes actores. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar una relación. Pero también es un recordatorio de que, al final, cada uno es dueño de su propia vida y tiene derecho a tomar las decisiones que le hagan feliz. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la fama y la importancia de proteger la privacidad y la individualidad en el mundo del entretenimiento. En resumen, analizamos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel,
desde sus inicios en Senkalkapm hasta su ruptura, explorando los rumores sobre la presión de las agencias y las expectativas de los fans. Concluimos que si bien estos factores pudieron influir, la decisión final fue probablemente una combinación de circunstancias personales y profesionales. La verdad detrás de su ruptura puede ser compleja y multifacética, pero es importante recordar que en última instancia, es su historia y su decisión. Para concluir, creo que es crucial reconocer la humanidad de las figuras públicas. A menudo los vemos como personajes inalcanzables, pero son personas con sentimientos, ambiciones y desafíos como cualquier otro. Imponerles nuestras expectativas o juzgarlos duramente es injusto y puede tener consecuencias negativas en sus vidas. Debemos aprender a admirar su trabajo sin invadir su privacidad ni imponerles nuestras ideas de cómo deben vivir sus vidas. Finalmente es importante recordar que la vida sigue adelante. Tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Su historia, aunque llena de drama y especulaciones, es un recordatorio de que el amor y las relaciones son complejas y que, a veces, las cosas simplemente no funcionan. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande fueron obligados a romper? ¿O creen que fue una decisión personal? Dejen sus comentarios abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Besos.